Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Trevi del Rosario. Y en esta sección de un solo evangelio vamos a leer y a contemplar el evangelio que está tomado del día de hoy, 7 de julio. Y está tomado del evangelista según San Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuesto, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. En cierta ocasión, estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id, pues, a aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando se iba de allí, Jesús había curado al paralítico haciéndolo caminar hacia su casa. Ahora llama al pecador a seguirlo, a estar con él y como él. Vio su ojo como rayo que atraviesa las tinieblas, se vuelve hacia el pecador, que está envuelto en la sombra de la muerte. En el cuadro espléndido de Caravaggio, la mirada de Jesús, como un haz de luz, levanta sorpresivamente a Mateo, elevándolo de la mesa donde está contando dinero, a un hombre sentado en el despacho de impuestos. En el trozo anterior estaba el paralítico en su lecho. Ahora un hombre está sentado a su mesa contando el dinero. Esta es una parálisis más grave y más extendida. Es un cobrador de impuestos. Es una persona doblemente detestable. Cobra los impuestos, ninguno los paga con agrado y lo hace a favor del ocupante pagano. Los cobradores de impuestos, aliados con los opresores, eran impuros legalmente y pecadores de la raza más detestable. Llamado Mateo, Marcos y Lucas lo llaman Leví, a quien la tradición identifica como el autor de nuestro evangelio. Le dice: la palabra y la mirada, inteligencia y amor son el principio de la creación. Dijo y vio que era bueno. Ahora la mirada y la palabra, amor e inteligencia son el principio de la recreación. Sígueme. Seguirlo a él es el sentido de la vida nueva. Significa ser hijo. Es el don que Jesús ofrece a cada hermano. Se levantó. Si se hubiera mirado a sí mismo en lugar de mirar a Jesús, Mateo no se habría levantado. Habría dicho: no soy digno de seguirlo. Levantarse es una de las palabras que indican la resurrección. Levantarse o elevarse, despertarse o surgir, responder a su llamada es pasar de la muerte a la vida, que es el milagro definitivo que devuelve al hombre a su dignidad de hijo. Lo siguió. Al instante lo deja todo y camina en pos de él. Lo sigue y lo invita a su casa, como lo dicen claramente Marcos y Lucas. Como el paralítico va a su casa y allí acoge al Señor que lo ha acogido. A la mesa en casa. La casa es el lugar donde la familia come y vive unida. Vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús. Jesús considera como hermanos suyos tanto a Pedro como a Andrés y Santiago y Juan, como a Mateo el pecador recién convertido y a los otros pecadores. La iglesia no está constituida por inocentes, sino por pecadores acogidos que acogen
por perdonados que perdonan. Como el Señor se ha hecho hermano suyo, así por su parte se hacen hermanos de los otros pecadores y transmiten el perdón del Padre. La iglesia es necesariamente católica, universal, porque todos son hijos de Dios, comenzando por los últimos. Jesús ofreció personalmente la primera Eucaristía a Judas, que lo traiciona, a Pedro, que lo niega, a los otros que lo abandonan. Para participar en ella dignamente, no se nos pide que seamos justos, sino que reconozcamos nuestros pecados. Así lo decimos al principio de la misa y nos acercamos a la comunión diciendo: Señor, no soy digno. Si yo fuera digno, no iría a recibir su don, sino el salario de mi fatiga. Los fariseos decían a los discípulos: en la casa, a la mesa, en la iglesia y en la Eucaristía, además de los discípulos y de los pecadores, están también los fariseos y los justos, que hacen sus objeciones y sus distinciones. ¿Cómo tratar a los pecadores? Si se enmienda debidamente como Mateo, está bien, pero si continúan como antes, hay que excluirlo y sacarlos de en medio de nosotros. ¿No dice la Escritura que no hay que estar en compañía de los impíos y que hay que eliminar cada mañana a todos los impíos del país? El sentarse a manteles con los impíos siempre forma problema. En cambio, Jesús está con nosotros sin avergonzarse de llamarse hermano nuestro. Él odia el pecado y ama tiernamente al pecador, porque está mal incluso y sobre todo porque no lo sabe. Nosotros, por el contrario, somos duros con los pecadores porque somos tiernos con el mal que consideramos como un bien. Detestamos a quien produce hambre porque amamos el alimento y consideramos como un mal el estar hambrientos. Pero precisamente es esto lo que piensa quien produce hambre y por eso produce hambre. Deberíamos orar más por los infelices que producen hambre que por los hambrientos, a quienes Jesús llama bienaventurados. La misericordia con los pecadores es proporcional al conocimiento del pecado como pecado y al estar libres de él. Mientras soy duro con los pecadores, todavía soy cómplice con el pecado. Mateo, al saber que es un pecador perdonado, acoge a todos en su casa para que sus hermanos experimenten la misma acogida del Padre que él ha recibido del Hijo. Tan pronto como mi pecado no está ante mí, en lugar de dar gracias a Dios me pregunto: ¿por qué hay pecadores en la iglesia? Porque todavía el pecado se halla entre nosotros y en nosotros. Eso no va en contra de la voluntad de Dios. No hay que arrancar la cizaña. Mas él, al oírlo, dijo: la pregunta la hace siempre el hermano mayor que está en cada uno de nosotros. La respuesta viene de Jesús con lo que él hizo y dijo. Para resolver los problemas al interior de la iglesia, el criterio es dejar la respuesta a él, preguntándonos cómo obró él en una circunstancia análoga. No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. El médico es Dios que sana las heridas de su pueblo. Uno tiene un resfriado, otro la pulmonía doble con complicaciones cardíacas. El médico al cual de ellos atienden. Jesús es el médico y privilegia al que está peor. La medida de la gracia de Dios no es la bondad, sino nuestra maldad. Su amor gratuito es para nosotros la única curación y para Él la única revelación adecuada. El mal no es la derrota del bien, sino paradójicamente el lugar de un bien mayor. Perfecto como el Padre no es el que se equivoca menos, sino quien ama más. Y ciertamente ama más aquel a quien ha sido perdonado más. Id y aprender. A los fariseos Jesús los remite a la Escritura, que contiene no solo la ley,
sino también el anuncio del perdón. Misericordia quiero y no sacrificio. Oseas capítulo 6, versículo 6. Dios pide el retorno a aquel que perdona y sana las heridas y vuelve a dar la vida al tercer día. Es necesario conocer a este Señor. Lo que nos sana no son los sacrificios y las expiaciones, sino el descubrimiento de su amor. La justicia de Dios no exige nuestro sacrificio, es misericordia que lo llevará a Él a sacrificarse sobre la cruz. A la religión de la ley y del sacrificio la sustituye la de la libertad y del amor, que viene del conocimiento de este Dios. Termina la religiosidad como sacrificio del hombre a Dios y comienza la respuesta de amor a su amor. No he venido a llamar a justos. La misión de Jesús no va dirigida a los justos. Ningún justo es salvado, porque ninguno es justo, excepto Él, que se sacrifica por todos los injustos, sino a pecadores. Jesús es el Hijo enviado hacia todos los hermanos perdidos. Come, vive y camina con ellos. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.